Él es un hombre libre. ¿Este negro de acá? Ese negro de allá. Por lo menos déjame presentártelo. ¿Django? Él es otro negro igualado como tú que se llama Steven. Steven, él es Django. Y sé que se van a odiar. En 2012, el mundo conoció a un personaje que encarnaba la más cruel de las paradojas. Steven, el mayordomo en Django Unchained. Un esclavo que en lugar de buscar su libertad o empatizar con sus semejantes, defendía a su opresor y despreciaba a quienes se atrevían a desafiar el sistema. ¿Se va a quedar en la mansión? Steven. ¡La mansión! ¿Algún problema con eso? No, yo no tengo problemas. Si usted no tiene problemas con quemar la cama, las sábanas, las almohadas y todo cuando este malviviente se haya ¡Ese es ido. mi problema! Su figura nos obliga a preguntar, ¿es posible que, hoy en día, en nuestra propia sociedad, veamos versiones modernas de Steven? Personas que, consciente o inconscientemente, defienden al poder establecido, incluso cuando éste actúa como opresor, y al mismo tiempo critican a quienes luchan por un trato justo. En Panamá, hemos sido testigos de eventos recientes que nos invitan a reflexionar sobre esta dinámica. Cuando estudiantes, trabajadores o comunidades indígenas levantan su voz, a menudo surge una reacción. Una parte de la población, en lugar de escuchar la demanda del oprimido, se alinea con el opresor, ya sea al poder económico o político. ¿Cómo se manifiesta esto? Se escucha a gente decir, son vagos, están dañando la economía, son unos delincuentes, están manipulados, solo quieren caos. Estas frases, tristemente, no solo deslegitiman la lucha, sino que desvían la atención del verdadero problema, la opresión o la injusticia que generó la protesta. Es como si, al igual que Steven, encontraran su propia comodidad o beneficio dentro del sistema existente y perciben cualquier desafío a ese sistema como una amenaza a su propia estabilidad, aunque sea a costa de la justicia para otros. Pero detengámonos un momento a recordar. La historia nos enseña que la protesta, el clamor en las calles, e incluso el cierre de vías ha sido históricamente la única vía para que el pueblo alcance sus reivindicaciones, desde las rebeliones de los esclavos que lucharon por su libertad y dignidad, derramando sangre por el derecho a la vida, hasta las revoluciones que forjaron los estados democráticos modernos, rompiendo con tiranías. Los derechos laborales que hoy muchos disfrutan, jornadas justas, salarios dignos, seguridad social, fueron arrancados con la lucha incansable del movimiento obrero, en protestas que, en su momento también fueron llamadas desestabilizadoras. Y aquí, en Panamá, nuestra propia soberanía no es un regalo, es el resultado de la sangre derramada por estudiantes y ciudadanos que, en su época, fueron tildados de delincuentes y revoltosos. Aquellos que hoy reconocemos como mártires fueron perseguidos por defender lo que era justo. Este patrón se repite a lo largo de la historia y en diversas latitudes. Mahatma Gandhi, el apóstol de la no violencia en la India, fue encarcelado y despreciado por las autoridades coloniales antes de ser reconocido como el liberador de su nación. Nelson Mandela, el ícono de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pasó 27 años en prisión, calificado de terrorista, para luego convertirse en un premio Nobel de la Paz y presidente de su país. Martin Luther King Jr., líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, fue demonizado, amenazado y finalmente asesinado por exigir la igualdad para los afroamericanos. Rosa Parks, con un simple acto de resistencia pacífica, desató un movimiento que transformó una nación, pero no sin enfrentar el rechazo inicial de muchos. Incluso figuras históricas de profundo impacto moral y espiritual, como Jesús de Nazaret, fueron perseguidas, consideradas una amenaza y un revolucionario por las autoridades de su época, precisamente por desafiar el status quo, denunciar la hipocresía y abogar por los más oprimidos y marginados de la sociedad. Por lo tanto, cuando escuchamos críticas a quienes protestan, recordemos esta lección de la historia. Aquellos a quienes hoy honramos como héroes, ayer fueron los problemas y los delincuentes. Pero,
Paradójicamente, quienes hoy critican las protestas a menudo gozan de los beneficios que fueron conquistados en esas mismas luchas. Libertad de expresión, derecho a la educación, condiciones laborales. Son privilegios que no se obtuvieron en oficinas, sino en las calles, con el sacrificio de quienes no se callaron. La historia de Stephen es una advertencia. Nos recuerda que la opresión no siempre es impuesta, sino que a veces es sostenida por la complicidad o la ceguera de muchos. En Panamá, como en cualquier lugar, tenemos la responsabilidad de discernir, de cuestionar las narrativas dominantes y de defender a quienes son oprimidos. No caigamos en la trampa de criticar al que sufre mientras el que causa el sufrimiento sigue impune. Reconozcamos que las protestas, con todos sus inconvenientes, son a menudo el último recurso y el motor histórico de un cambio necesario. Es hora de reflexionar. ¿Estamos, sin darnos cuenta, asumiendo el papel de un Stephen moderno? ¿O estamos dispuestos a romper las cadenas, no solo las físicas, sino también las mentales, para construir una sociedad más justa y equitativa para todos?